Hola, buen día, mi nombre es Cristian Alexander Molina y a continuación explicaré el ejercicio 4.5 de Levenspiel, el cual nos dice lo siguiente: una corriente continua de un fluido entra en un recipiente a una temperatura T sub 0 y una presión P sub 0. Ahí se da la reacción y abandona el reactor a una temperatura y presión determinada, dándonos lo que es la alimentación en estado gaseoso a una temperatura T sub 0 de 400, a una presión P sub 0 de 4 atmósferas, a una concentración de entrada de 100 del componente A y una concentración de 200 del componente B. Además se nos presenta lo que es la reacción de A más B produce 2R. Se nos proporciona también los datos de salida, de la temperatura, que es de 300 Kelvin, de presión, que es de 3 atmósferas, concentración del componente A de 20, y se nos pide calcular lo que es la conversión del componente A de B y la concentración del componente B. Para esto nosotros primero realizamos el esquema. Ya que si se tiene un reactor de flujo, entonces el esquema es el siguiente, teniendo así los datos de entrada y de salida con sus incógnitas y lo que es la reacción que tenemos. Para lo cual analizamos cada caso especial y con la información proporcionada podemos concluir que nuestro reactor es caso especial 3. Es un sistema intermitente y de flujo continuo con gases en donde la densidad, la temperatura y la presión varían. Como vimos anteriormente, de entrada y de salida eran diferentes. Y esto va a reaccionar de acuerdo a la siguiente reacción, en el cual se tiene el factor estequiométrico de A por A más el factor estequiométrico de B por B, me produce lo que es R. La suma del factor estequiométrico de los reactivos debe ser diferente de R, pero por la analogía anterior vamos a continuar con lo que es siempre el caso especial tipo 3. Sigue siendo aplicable y desarrollamos a continuación, en el cual seleccionamos el componente clave de A, que este es el reactivo que tomaremos de base para determinar la conversión. Por las condiciones del sistema, tanto de temperatura alta como de presión baja, entonces considero este como un gas que tiene un comportamiento ideal. Y para este es apropiado utilizar la siguiente expresión, que es la ecuación número 1, en el cual tenemos lo que es la conversión del componente A, en el cual necesitamos este que es el cambio y conversión completa del reactivo, en el que se explica, ¿verdad?, por la estequiometría de la reacción, que tenemos 2 de salida menos 2 de entrada, que este es igual a 0, ya que los moles no están cambiando. Para esto, aplicando ya los datos que tenemos, sustituyendo la ecuación número 1, obtenemos que la conversión del componente A es de 0.8. Luego de eso procedemos a hacer el cambio para el otro componente clave, que es el que necesito, que es el componente B. Para esto considero la ecuación siguiente, que deduje a partir de los reactivos para el cambio hacia otros componentes, que es esto de acá, en los cuales realicé sustituciones, despejando para un término, sustituyendo en la otra ecuación, y así poderla simplificar y despejar para el que nos interesa, que es la conversión del componente B, o el componente clave, que es el que nos interesa, ¿verdad?, teniendo esta ecuación de aquí, a la cual procedemos a sustituir por los datos proporcionados, obteniendo así lo que es la conversión de B de 0.4, con el cual ya solo nos queda calcular lo que es la concentración de B, en donde también tenemos que los números de moles no cambian, entonces podemos utilizar esta ecuación y simplificamos este de aquí, que es 0, y los factores estequiométricos, que son 1 y 1 de los reactivos, los sustituimos y simplificamos, obteniendo así esta, y ya procedemos a despejar este término de aquí, que es la concentración de entrada del componente A, lo multiplico y así obtengo lo que es la ecuación para la concentración de salida del componente B. Sustituyendo los datos obtenemos que es de 120. Ya con este puedo yo en mi esquema sustituir los datos obtenidos, que son los siguientes, que podemos ver los datos de entrada y los datos de salida que ya calculé anteriormente con lo que es la reacción. Muchas gracias.